buenos días, mis hermanos y mis hermanas, mis amistades en todo el mundo. Gracias por acompañar este humilde ministerio de su sierva, Isabel, by His grace, Isabel por su gracia maravillosa. Y el tema de hoy es un tema glorioso que me place presentarles. He preparado por la gracia del Señor este tema de acuerdo a la Escritura. Ustedes verán Biblia, 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 porque la salvación, mis hermanos, no se encuentra con palabrería, se encuentra con la palabra del Señor, se encuentra en la santa palabra del Señor. Y esta es la que vamos a estudiar ahora. Esta vez los voy a llevar a Primera de Juan. Ustedes dirán, estudiar la justificación por la fe en Juan, ¿por qué no va a Gálatas, a Romanos? Primera de Juan. Mis hermanos, es que saben ustedes que el mundo cristiano se debate entre que si la observancia de la ley, que si no la observancia de la ley, y nosotros hemos visto que el nuevo pacto incluye la obediencia de la ley del Señor. Si no obedecemos, pues no estamos dentro del pacto. Así que la justificación por la fe, mis hermanos, es un tema maravilloso, porque tiene que ver con el evangelio de la gracia, con el regalo de gracia que Dios, nuestro Yahweh, nuestro Padre, nos ha dado. El regalo de la salvación por medio de Yeshua, su Hijo. Así que necesitamos estudiar el core, de dónde proviene la justificación por la fe, para entender. Cuando comprendemos esto, entonces todo Romanos y todo Gálatas no tiene ningún problema para nosotros. Cuando comprendemos y aceptamos. Si no comprendemos y no aceptamos es diferente, pero yo sé que Dios nos ha llamado para aceptar su palabra. Así que si yo digo algo que no está escrito, que no les muestre yo palabra de Dios, entonces no me escuchen. Pero si yo les muestro palabra de Dios solamente, entonces crean a la palabra, no a mí, a la palabra. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Les invito a orar conmigo. Glorioso Padre Celestial, tú eres el Padre Eterno, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor y nuestro Salvador, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, nuestro precioso Señor. No podemos separarte de Yeshua. No podemos separar al Padre de Yeshua porque están unidos, porque son uno para salvarnos. Te damos las gracias y te damos la honra, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de la unidad con tu Hijo Yeshua. Ven a nuestros corazones. Enséñanos tu palabra. No mis palabras, sino tu palabra. Que sea todo para glorificar tu nombre, Señor. Y si algo yo estoy enseñando contra tu palabra, Señor, quítame, desaparéceme, strike me. Ayúdame a pegarme a tu palabra, a ninguna percepción humana, sino solamente tu santa palabra, porque en ella hay poder. Así como hablaste en la creación y formaste e hiciste el mundo con todas sus cosas. Señor, así con tu palabra, harás en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, y te glorificaremos. Tus hijos serán tu templo, como tú lo designaste desde el principio. Te damos pues la gloria y la honra, la adoración y la alabanza que solo tú mereces, Padre Celestial. Y en tu nombre comenzamos esta mañana. Y gracias por esta oportunidad. En tu nombre, mi Señor Yahweh, Yeshua, mi Padre, mi Dios, el Cordero de Gloria. Señor, gracias. En tu nombre, amén. Vamos a empezar con este tema. Hemos estudiado el tema de Yeshua, sumo sacerdote, bajo la orden de Melquisedec. Y nos hemos dado cuenta
que nuestro sumo sacerdote en realidad, en su relación con el Padre, es el Evangelio de la gracia. Él es el Evangelio de la gracia. No hay más. Él es el Salvador del mundo. Y entonces nosotros aprendimos esto hace poquito, pero ahora vamos a examinar cuidadosamente este tema acerca de la justificación por la fe, cómo es que somos justificados o somos declarados justos, porque muchos dicen somos declarados justos. Esto implica mucho. Esto quiere decir soy declarada justa no importa lo que yo haga. Puede decir eso. Puede decir soy declarada justa porque soy justa, pero puede decir soy declarado justo no importa lo que sea. Y va con el vestimenta. Hemos visto una slide que vemos a Jesús poniendo el ropaje blanco sobre una persona, ¿verdad? A mí me encanta porque el Señor nos arropa con su justicia. Sin embargo, en realidad no está 100% correcta. ¿Por qué? Porque la persona que Él cubre la limpia primero. No solo la declara justos, sino que la limpia. Entonces, somos declarados, somos considerados solamente justos a través de Yeshua. ¿Será que el Padre hay un dicho común que dice, es que el Padre no me ve a mí, ve a Yeshua? Es cierto, nos ve pero es cierto que nos ve a través de Yeshua. O sea que Él está considerándonos y viéndonos cómo somos si estamos en Yeshua para ser considerados justos. ¿Es esa la justificación de la fe? ¿O somos hechos justos? ¿Cuál de las tres? ¿Somos hechos justos? ¿Declarados? ¿Eres justo? ¿Somos considerados justos porque Yeshua es justo? ¿O somos hechos justos? Tiene bastante que considerar. Pero vamos a empezar nuestro estudio en el centro de lo que es la justificación por la fe. Así descubriremos su significado y cómo es que somos justificados. Les dije que vamos a estudiar Primera de Juan, así que si quieren mantener sus Biblias abiertas para que ustedes puedan ver. En Primera de Juan vamos a ir por todo. Tiene 5 capítulos, así que este tema es largo, probablemente se va a partir en 2 partes. La palabra, la cual da vida. Estoy leyendo de la Biblia judía. Yo trabajo generalmente o estudio en la Biblia King James. Así que ustedes van a ver partes King James en partes de la Biblia judía porque alguna razón King James es más fácil y la Biblia judía hay que traducirla, ¿verdad? Y entonces ya lo King James ya tengo mucho traducido. Así que bueno, vamos a leer de la Biblia judía. La palabra, el verbo, ¿verdad? Estudiamos en los primeros temas, el verbo es la promesa del Señor, la palabra de Dios. Así como Dios creó los cielos y la tierra con su palabra, la cual da vida, porque Él habla y da vida. Él dice, sea la luz y es la luz, sea las estrellas y las estrellas aparecieron. La palabra, esa palabra que da vida, existió. Él existió desde el principio. Lo hemos escuchado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Los discípulos estaban maravillados de que al Creador, y nosotros hemos verificado y constatado quién es el Creador del cielo, ¿verdad?
El Padre es el creador de todo lo que existe, el cielo y la tierra, y todo lo que existe. El Padre ha creado todo. Hemos visto la persona del Padre y la persona de Yeshua. Así que cuando yo hablo del creador, estoy hablando del Padre. La palabra estaba con él. La palabra, la promesa estaba con él. Él se prometió a sí mismo para venir a salvarnos. Por eso 2 Corintios 5:19 dice que Él estaba en Cristo, porque su palabra era de venir a salvarnos, la cual da vida, existió desde el principio. Dice, lo hemos visto, lo hemos tocado con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado. Y dice el versículo 2, la vida apareció y la hemos visto, testificamos de ella ahora, la anunciamos a vosotros. Vida eterna. ¿Qué más podemos ver y pensar nosotros? Vida eterna. Yo quisiera usar esta cosa un poquito para no gastarme tanto, el tema es largo. Así de que la vida eterna, dice, apareció y ellos la vieron y la tocaron. Dice, cual estaba con el Padre y Él apareció a nosotros. Mis hermanos, es bien gloriosa la idea del Padre en el Hijo. Esto es lo que está diciendo, la promesa de venir y la tocaron en Yeshua, tocaron al Padre en Yeshua. Lo que hemos visto, dice, lo que hemos oído, estamos proclamándolo a vosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión, fíjese bien, nuestra comunión, dice, es con el Padre y con su Hijo, Yeshua, el Mesías. ¿Se fija? Es que hay una unión, es indivisible la persona del Padre y el Hijo, porque son uno. En el principio era la palabra solamente. Él estaba como palabra en el Padre. Al prometerse, estaba también prometiendo que de la simiente de David, recuerdan que vimos los pactos y que son 2 promesas, que de la simiente de David vendría el Salvador del mundo. Así que por eso es que dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua, el Mesías. Estamos escribiendo estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Mis hermanos, es bien glorioso. Es el ministerio de Yeshua, sumo sacerdote, porque es para nuestro gozo. Él es ministro de las cosas que están por venir, dice Pablo, ¿verdad? De manera que nuestro Yeshua nos precede también, dice que es nuestro predecesor y nos precede en las glorias venideras que vamos a disfrutar en el cielo. Así que está lloviendo a cántaros afuera, está oscuro afuera, por eso no hay luz y yo estoy a oscuras, pero no estoy a oscuras en su palabra, gloria a Dios. Y este es el mensaje el cual hemos oído de Él. Y proclamamos a vosotros, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. No, ninguna, dice. Me gusta la expresión de la Biblia judía porque es como está hablándonos allí. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en Él. Cuando estamos en comunión con nuestro Creador, dice, estamos en la luz. Y ahí no hay oscuridad. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Si decimos, fíjense bien, porque está hablando ahorita del Padre y su Hijo, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre, mientras estamos caminando en las tinieblas, la meta de la salvación es que nosotros entremos en una comunión estrecha nuevamente con nuestro Padre. Y este es el ministerio de Yeshua como sumo sacerdote. Acercarnos, binding us al Padre, atándonos también al Padre, juntitos con nuestro papi, nuestro Abba, nuestro daddy, nuestro papi.
Por eso es que la meta de la salvación, mis hermanos, es que nosotros podamos llegar a la comunión con el Padre. Y por eso es que Juan está enfatizando, dice primero, nosotros tenemos comunión con el Padre y el Hijo. Y ahora está hablando de la comunión con el Padre, porque es a través de Yeshua que eso es logrado. Así que vamos. Si decimos que tenemos comunión con el Padre mientras caminamos en las tinieblas, estamos mintiendo. No estamos viviendo en la verdad. O sea que si vamos a hacer lo que queremos y decimos que caminamos con el Padre, que le amamos, que somos cristianos, que guardamos sus mandamientos, pero nuestro corazón está aparte del Padre, estamos mintiendo. Pero si estamos caminando en la luz de su palabra, en la luz de Dios, dice, entonces tenemos comunión con nuestros semejantes, con nuestros hermanos y nuestras hermanas y nuestros semejantes alrededor. Aquella persona que es muy religiosa, pero que no puede tolerar al pecador, no puede tolerar esto, no. Aquella persona righteous que se siente muy justa para un mundo perdido, como están nuestras pobres personas afuera de la salvación. Aquella persona que es justa pero no tiene amor en su corazón, está perdida. Tanto como los perdidos o peor, porque no se da cuenta. Pero si caminamos en la luz, quiere decir que nosotros tenemos comunión con todos, que amamos a las personas, no importa cómo están de sucias, así como el padre abrazó, en la parábola abrazó al hijo pródigo. Nosotros abrazamos en el nombre de nuestro Padre, porque somos hijos de nuestro Padre ahora, de nuestro Padre Celestial, y tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con el Padre, entonces su amor está en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, no estamos viendo en la verdad, dice, pero si tenemos comunión unos con otros, entonces, y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de pecado. Entonces, se fijan, pero si estamos caminando en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. No podemos producir el amor de Dios en nosotros por nosotros mismos. Nuestro amor es defectuoso, y vaya que si yo he visto ese defectuoso amor en este corazón. Pero si estamos en el Padre, este amor egoísta y humano va a ser sustituido por el amor del Padre. Y entonces, mis hermanas y mis hermanos, entonces vamos a amar como Dios ama. Dice, si reclamamos no tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, no está en nosotros. O sea, el Señor liga el testimonio verdadero de nuestro con su verdad. O sea que si estamos en la verdad, vamos a resemblar a nuestro Padre, así como nuestros hijos se parecen a nosotros. Físicamente, nosotros nos pareceremos espiritualmente, porque Dios es espíritu. Yahweh es espíritu. Si reconocemos nuestros pecados, si venimos a Él y decimos, Señor, I'm wretched, estoy perdida, soy pecadora, lejos de tu gracia cuando debería estar tan cerca, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, nos purifica de todo lo que hicimos erróneamente. Porque recuerdan que nosotros vimos cuando estudiamos los pactos que aquel que voluntariamente, concienzudamente, él rechaza la verdad, está salvo y no hay está perdido y no hay sacrificio más para él. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, vamos a Él
Y no es que otra vez vamos a sacrificar el cordero como hablábamos. No es que otra vez vamos a decir, bueno, aquí está mi ofrenda, Señor, Cordero de Gloria. El Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Fuimos lavados en su sangre a través del bautismo, ¿no es cierto? Vamos a estudiar el bautismo para ver completamente el significado. Yo he estado en iglesias donde es una pena ver que van a bautizar por montones porque ya trajeron mucha gente, ¿cierto? Pero cuando los bautizan, esto es solo un símbolo, es cierto, pero lo toman tan ligeramente. Y por eso la gente va, se bautiza y nada más se remoja y se sale y eso es todo. Pero cuando la persona tiene conciencia de qué significa su bautismo, por eso es que debe ser bautizado en el nombre de Yeshua para perdón de pecados. Pero vamos, ese es otro tema. Así que, si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Pero si reclamamos que no hemos pecado, que somos obedientes a los mandamientos de Dios y tenemos un espíritu como el demonio, lo hacemos mentiroso a Él, porque con nuestro testimonio estamos difamando su santo nombre. Así que la palabra no está en nosotros y en la traducción judía nos da más claramente lo que dice, porque en las Biblias nuestras nosotros leemos y su palabra no está en nosotros y pensamos que son los mandamientos, las palabras de Dios, pero la Biblia, Yeshua identifica la Biblia judía identifica esta sección con la palabra que leímos en 1 Juan 1:1, ¿verdad? La palabra con el Mesías. Y su palabra, o sea, la palabra de Dios, el Mesías, no está en nosotros, porque no nos ha cambiado. Hay un hecho real que usted no va a poder escapar en la palabra de Dios, que si Yeshua no vive en usted y usted no vive en Yeshua, usted no tiene comunión con el Padre. Si yo estoy fuera de Yeshua, yo no estoy unida a la palabra, al Mesías, no estoy en el Padre, no tengo comunión con el Padre y por lo tanto mis obras van a revelar lo que verdaderamente soy. Así que ese fue el capítulo 1, ¿verdad? Lo repasamos rapidito porque es largo. La palabra que da vida, el Padre. Existió desde el principio. La promesa, el Mesías divino. Mesías divino y también el humano cuando dio las promesas tanto a Adán y Eva, que vendría el libertador que pisaría la serpiente. Después vino la promesa a Abraham, ¿verdad? Y así, Isaac, Jacob y adelante. Los apóstoles lo vieron, lo tocaron y dan testimonio de él. ¡Qué maravilla! La vida eterna apareció. Usted se imagina cuánto perdió el pueblo de Israel, porque Dios se presentó a ellos, Yahweh, el mismo que estaba en la nube cuando sacó a Israel de Egipto, el mismo que estaba en la columna de fuego, escondido para velar su gloria, el mismo que los acompañó siempre, porque el Padre Eterno es un Dios personal. Quiere tenernos como sus hijos, quiere abrazarnos, quiere que le conozcamos. Y cuando vino en Yeshua, por eso es la encarnación, por eso Él la planeó así, porque entonces Él podía acercarse a sus bebés y sus bebés podían verlo, porque sus bebés ahora por el pecado y por el demonio son carnales, vendidos al pecado, pero en el Mesías se hizo la imagen misma del Padre. Y tocar al Mesías era tocar a Dios, porque eran uno solo. ¿Cuánto se debate? Ay, da tristeza cuando encuentra uno personas que, pero que si oraba al Padre, que si
¿Cómo es que oraba al Padre si estaba en... Ay, hermanos, por eso el apóstol dice que cuando debíamos de ser ya sabios en la palabra de Dios, somos como bebés que necesitan una tetera de leche. Porque no podemos comprender las cosas espirituales, se disciernen espiritualmente. Claro que Yeshua podía orar a su Padre, porque en su ser humano él era humano, una persona. Y el Padre en su espíritu estaba en él, lleno de la presencia de Dios. Y si tú esperas alguna vez estar lleno verdaderamente de la presencia de Dios, tendrás que creer que Dios puede habitar en un ser humano. Tendrás que creer o no vendrá a ti. Porque si no crees que habitó en Jesús, en Yeshua, ¿cómo podrás creer que Él va a venir a ti? ¿Por qué creen que no ha venido el Espíritu Santo como lo piden? Porque el Espíritu Santo lo han relegado a una tercera persona de la divinidad, cuando es el Padre mismo. El Padre estaba en Yeshua. El Padre es Yeshua, una sola persona. El Padre es el Espíritu eterno y el único. Él es el Espíritu. Bueno, vamos a seguir adelante. Él, la promesa, el Mesías divino, ¿verdad? Vamos a hablar así. Estaba con el Padre y el Padre apareció y los apóstoles lo proclaman para que tengamos comunión con ellos, porque nuestra comunión debe ser como de ellos, con el Padre y con el Hijo, que tengamos comunión con los dos, con el Mesías humano y con el Mesías divino. ¿Por qué? Porque la humanidad de Cristo nos lleva cargados en Él. Si tenemos un Mesías divino solamente, no se puede compadecer de nuestros pecados. ¿Que se hizo humano y después perdió la humanidad? No, la humanidad está con el Padre eternamente. Porque es una promesa también de cargarnos en Él. Un ejemplo, ¿verdad? Fuimos sus hijos, pero escogimos otro padre. Nosotros pecamos, desde Adán y Eva que pecaron, y luego nosotros individualmente. Entonces el DNA del padre lo corrompimos, y como ahora hacen todo, ¿verdad? Que aún los alimentos están corrompidos porque they mess with the DNA, ellos alteran el DNA. Nuestro DNA se alteró. Nuestro DNA divino se alteró por la presencia del maligno en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro estómago. Se alteró el DNA divino. No había ya rastro de Dios en nosotros. Pero cuando el Señor vino en Yeshua, nos dio la esperanza de volvernos a tomar y a hacer nuevo ese DNA, par de su espíritu para vivir eternamente con Él, para ser hechos hijos de Dios. Ese es el proceso en parábola. Así que venimos al Padre en el Yeshua humano. Un Yeshua humano perfecto, que no es ni nada en cuanto se parezca a nosotros, pero nosotros podemos parecernos a nuestro Yeshua. Y cuando nosotros nos abrazamos a Yeshua y vamos caminando con Él diariamente, contemplándolo, contemplamos al Padre. Y entonces vamos siendo cambiados. Nuestro DNA está siendo corregido. Y cuando nos damos cuenta, nos parecemos más a nuestro papi, a nuestro daddy. Cuando nos damos cuenta, estamos reflejando más la imagen de Yeshua. Y cuando el Señor venga en los cielos con poder y gloria, entonces resemblaremos a nuestro daddy. Abba, Father. Abba, Yahweh. Esa es la belleza y la gloria del Evangelio. Niñitos,
os escribo estas cosas para que no pequéis. La meta del cristiano es no pecar. Cuando usted viene a Yeshua, confiesa sus pecados, reconoce su transgresión y pide perdón al Padre por medio de su sacrificio. Yeshua, cuando usted viene por primera vez, ¿verdad? Siempre es nuestro sacrificio. Siempre será nuestro sacrificio. Su sacerdocio no quita la parte de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese fue una parte solamente, la primera parte de su ministerio. Ahora es sumo sacerdote. Y no para estar presentando su sangre continuamente, dice Hebreos, sino porque por su sangre que derramó por nosotros, tenemos acceso ahora al Padre por medio de Él. Eso es de lo que se trata, la justificación por la fe. Pero para eso hay que tener fe que estamos cubiertos. Cuando venimos por primera vez al Señor, el Señor nos cubre con su sangre preciosa, nos limpia de pecado. Hemos sido salvos. Pero si cada día estamos, Señor, sálvame, pero ya te salvé. Sálvame porque estoy perdida. Ya te salvé. Él pagó en la cruz una vez por nuestros pecados. No crucificamos al Señor todos los días. Él dice, ya te salvé, créeme, estoy ante el Padre, estoy en el Padre y con el Padre, sentado en su trono porque estoy en Él. Créeme, ahora vienen cosas más gloriosas. Si llegas a caer en pecado, dice que aquí estoy yo. Aquí estoy pegadito al Padre y te llevo en mi cuerpo. Tú eres mía porque yo soy como tú, yo soy humano como tú. Aquí estoy. Soy tu intermediario, soy tu mediador ante el Padre. Estoy en medio del Padre. Y tú, y el Padre te ama y te abraza. O sea, la meta, mis hermanos, es no pecar. Pero si alguno ha pecado, dice, fíjense bien, porque las Reinas Valeras dice, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo, ¿verdad? El demonio en la persona del organismo que echó por tierra la verdad, tiró la verdad, hizo lo que quiso, la pisoteó. Pero dice también que tomó el sacrificio, la ofrenda quemada. O sea, Él alteró la forma de servicio. Que la intercesión que aprende el mundo cristiano es así, que nuestro sacerdote está continuamente, ¿verdad? La sangre. Como si el Padre necesitara que el Señor estuviera bañado en sangre todos los días para poder salvarnos. Eso da la idea de un Padre que hay que apaciguarlo con sangre. Y no es así. El Padre mismo nos ama, dice Yeshua. Él murió una vez y su sacrificio es suficiente. Podemos ir en el nombre de Yeshua. Por eso es que dice que no hay otro nombre debajo del cielo en cual podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque vamos ahora en el nombre. Porque vamos avanzando y avanzando en la unión a nuestro Yeshua y así a nuestro Padre Celestial hasta llegar al día en que estemos con Él. La palabra que usa, dice aquí, no es abogado, pero si alguno ha pecado, tenemos a Yeshua, el Mesías, de Tzadik, el Mesías, quien apela a nuestra causa con el Padre. También Él es el capará, es nuestra expiación por nuestros pecados. Él es el capará, Él es la expiación, Él es el Cordero, el Mesías, es que está junto en su persona. Él es el Cordero de gloria. Apocalipsis lo ve un Cordero como sacrificado en el trono, porque Él es nuestro Cordero. Pero en lo otro vemos al Padre solamente glorioso. Vamos a llegar, ya es algo tremendo.
por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero que quiera arrepentirse. Tzadik, que es la palabra que se usa para que traducir tenemos a Yeshua el Mesías, es esta palabra, sin el artículo definitivo, que es él, ¿verdad? Él, cuando se usa antes del nombre. Dice, sin el artículo definitivo, él quiere decir righteous, justo. Pero cuando tiene el artículo definitivo antes, entonces quiere decir el Mesías. Y esto de ellos, que ese es su lenguaje, ¿verdad? Ejemplo, Mateo 10:41, el que recibe un tzadik, el que recibe un justo en el nombre de hombre tzadik, justo, recibe una persona de hombre justo. O sea, tzadik significa justo, a menos que tenga el tzadik, significa Mesías. Solo aclaración por este versículo. La forma, Primera de Juan 2:3, la forma para estar seguros que conocemos al Padre, porque venimos hablando del Padre. La forma para estar seguros que conocemos al Padre es si estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Se fijan? No hay vuelta. Ser justos, estar en el Padre es obedecer sus mandamientos. Y no es porque yo me estoy haciendo justa, es porque yo estoy obedeciendo al Padre porque quiero tener comunión con el Padre. Yo no puedo hacerme justa. Él es el justo. Y Él me hará justa si yo estoy dentro del pacto, como decía antes, y obedezco sus mandamientos. Pero no solo obedecer, sino el espíritu de la ley. Estar en el Padre, habitar en Yeshua, tener su amor en nuestros corazones. Dice que Dios es amor, ¿no es así? Cualquiera que dice yo le conozco, pero no está obedeciendo sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Queda claro, mis hermanos? No es que somos legalistas y decimos, tienes que obedecer para ser salvo. Bueno, no tienes que obedecer para ser salvo. No. Dios te salva, Dios te ofrece la salvación y murió por ti y aquí está gratuitamente. Pero si tú no obedeces, quiere decir que no, tampoco serás salvo. Si tú no obedeces, te vas a perder. Porque no, los mandamientos no te dan la salvación, pero si no los obedeces, te vas a perder. Simplemente. Y no es por decir, no obedeciste, ahora te pierdes. No, es que si no obedeces sus mandamientos, tú no amas al Padre. Tú no tienes comunión con el Padre. Porque el Padre es justo y su carácter de justicia estará en ti. Y si dices, yo guardo sus mandamientos, yo estoy en el Padre, pero haces lo que quieres en el mundo y te vas al mundo, tú no amas a tus semejantes como Dios los ama, y tú haces transgresor no solo de los 10 mandamientos, sino de todo lo que pueda ser un estatuto, una orden del Señor, porque te importa nada. No te salvan los mandamientos, pero sí, si no los obedeces, puedes perderte. Y no estoy hablando del espíritu de la ley, ¿verdad? Ahora sí, así es como nosotros estamos seguros. Fíjense bien, fíjense cómo es bien importante. Si alguno continúa haciendo lo que Él dice, lo que el Padre dice, entonces verdaderamente el amor por Dios ha sido traído a su meta en Él. La King James dice, it's been perfected in Him. O sea, que se ha perfeccionado en Él. O sea, pero la Biblia judía dice, es traído a su meta. ¿Se fijan? Somos traídos. No llegamos por nosotros mismos. Yo voy a hacer y yo voy a hacer y yo voy a hacer. No yo, sino Él. Él nos trae a la meta en Él si nosotros solamente rendimos nuestra voluntad a Dios. Así es como nosotros estamos seguros que estamos unidos con Él.
¿Se fija? Haciendo lo que Dios dice, eso quiere decir que estamos en Él. Si decimos que estamos en Él, pero no hacemos lo que Dios dice, es mentira que estamos en Él. Es mentira. Porque si conocemos a Dios, si conocemos la grandeza de su amor por nosotros, nosotros queremos hacer su voluntad. Así que una persona que reclama estar continuamente en unión con Él, debe conducir su vida de la misma manera que Yeshua lo hizo. Queridos amigos, no estoy escribiendo a vosotros un mandamiento nuevo. Por el contrario, es un mandamiento antiguo. Dice Juan, el cual vosotros habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es el mensaje que habéis escuchado antes. Pero al mismo tiempo os estoy escribiendo un nuevo mandamiento. Y su realidad es vista en ambos. En Él, en el Padre y en vosotros. ¿Por qué dice que es vista en el Padre y en ti y en mí? Porque la oscuridad está desapareciendo y la luz verdadera está ya brillando. O sea, que si no estamos brillando en la luz, o sea, el carácter, el resplandor de la gloria del Señor, si no brillamos con su amor por otros, si no brillamos siendo justos en nuestro juicio, en nuestras palabras y en nuestros actos, entonces no estamos en Él. Pero mientras estamos en Él, dice que su realidad es vista en nosotros. Porque la oscuridad de donde veníamos, desaparece, está desapareciendo. ¿Se fijan? No se dice desapareció así, sino que va desapareciendo y la luz verdadera está ya brillando. Y es que vamos caminando hacia la santificación, cometemos errores, caemos y decimos, Señor, levántame por tu gracia, y somos traídos, ¿verdad? Somos traídos nuevamente a la perfección con el Padre, y ahí vamos otra vez, ¿verdad? Esta es el camino de la santificación, pero es en Él Dios, el Padre, obra en nosotros por medio de Yeshua. Yeshua es el medio, es nuestro capará, es nuestra expiación, pero es nuestro sumo sacerdote, es medio. Nosotros debimos haber muerto, ¿no es así? Yeshua murió por nosotros. Nosotros debíamos tener una relación con el Padre como Adán y Eva, ¿no es así? Nuestro sacerdote nos recuperó, nuestro sacrificio que fue probado en todo sin pecado y que llegó al madero y fue crucificado por nosotros, fue nuestra expiación. Ahora somos perdonados. Ahora Él va adelante, nuestro predecesor, para restaurarnos como hijos e hijas de Dios. Él va adelante. Por eso es que tenemos que ir en Él, en su cuerpo. Por eso es importante la humanidad de Yeshua. Cualquiera que reclame estar en esta luz mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. O sea que si no brillamos, estamos en las tinieblas, hermanos. Ni aunque lo reclamemos, la verdad no está en nosotros. Y aquí es donde lo vemos en nuestro testimonio, como decíamos. La persona que continúa amando a su hermano permanece en la luz. Entonces dice, bueno, yo voy a ver, no importa si yo no hago los mandamientos, pero si yo amo a mi hermano, eso es todo, porque dice Jesús que los dos se suman en dos, ¿verdad? Amar a Dios y amar a nuestro hermano. Pero si amamos a Dios, vamos a obedecerlo, lo hemos visto, ¿no es así? Y amamos a nuestro hermano, lo vamos a amar como Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Entonces permanecemos en la luz y todo se ve en nuestro testimonio. Esto es importantísimo. La persona que continúa amando a su hermano, la persona que continúa en Jesús, en Yeshua y así en el Padre, permanece en la luz y no hay nada en Él. Si yo
permanezco en Él, en el Padre, por medio de mi Salvador y de mi sumo sacerdote. Dice, no hay nada en mí o en ti que pueda hacernos tropezar. Esa es justificación por la fe y es santificación por la fe. Significa que la presencia del Padre me ha santificado, me ha justificado de tal manera que ya no hay nada en mí que pueda hacerme tropezar. El problema de la intercesión en que están con el Cordero aquí todo el tiempo, cuando el Cordero es ahora su medio para estar frente del Señor, ellos todavía están en el Calvario allí, porque no pueden levantarse y cruzar al Santísimo. ¿Por qué? Por la culpa que sienten por su pecado, que no han entregado, no han dejado ahí en el Calvario. Entonces se queda y ahora avanzo con mi sumo sacerdote. Y ahora no hay nada en mí porque el Señor me ha perdonado, me ha limpiado, me ha sacado toda la mugre. Y ahora Él vive en mí y yo vivo en Él. Y no hay nada en mí que pueda hacerme tropezar, a menos que yo quiera. Y que yo no quiera, y que soy rebelde, y que estoy todavía luchando con el Señor porque quiero ser salvo, pero no quiero hacer lo que debo hacer. No quiero rendirme, porque no se trata de hacer y hacer y hacer, se trata de rendirte. O te rindes o te quiebras ante la roca que es Cristo, o vas a ser desmenuzado por ella, o seremos desmenuzados por ella. No hay otra. Quedó claro, ¿verdad? Perdónenme cuando hablo tan fuerte, pero es una maravilla. Es que esto de que no hay nada en nosotros que pueda hacernos pecar, mis hermanos, esto es glorioso. Eso quiere decir que la presencia del Padre en su Espíritu, porque es Él mismo, viene a mí. Ahora, amados, ahora sois hijos e hijas de Dios. Y el maligno no puede tocaros porque Él nos protege. Avanzando, ya me adelanté. La persona que odia a su hermano está en las tinieblas, hemos visto, ¿verdad? El apóstol lo repite constantemente porque es necesario que entendamos las obras que hacemos con nuestros semejantes no son para salvarte. Si no las haces, si no las hacemos es porque aún no estamos en la luz. Decimos y queremos estar en la luz, pero aún no estamos en la luz. Aún no. Porque si estamos en Él, dice que nada nos puede hacer tropezar y brillamos con la luz del Padre. Pero la persona que odia a su hermano o su hermana, la persona que alberga sentimientos que no son de Dios, esa persona está caminando en tinieblas todavía. Y no sabe a dónde va, no sabe dónde está, no sabe dónde va caminando. Porque no está segura de nada. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Cuál es el mensaje a la Odisea, mis hermanos? Vamos a verlo en el siguiente mensaje. Y vamos a ver los mensajes a las iglesias. Pero se fijan, dice, porque tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo, cuitado, desnudo, dice. Y nos invita a comprar colirio. ¿Y qué es el colirio que nos hace abrir los ojos según lo que hemos estudiado? Es la presencia del Padre en nosotros. La presencia espiritual del Padre en nosotros es lo que nos hace permanecer en la luz y nos hace ver. Yo estoy perdiendo hasta cierto grado mis ojos, mi vista. Y yo sé lo que es que uno necesita lentes para ver. Pero cuando tenemos el colirio de la luz, fuera lentes espiritualmente hablando, ¿verdad? Estamos caminando y sabemos por dónde vamos. Cuando está en luz, la luz a mediodía, mis hermanos, qué belleza. Así caminamos con Dios. Pero cuando vamos allí tropezando, andan y
sorry Señor, y aquí estoy otra vez. Y no es porque no vengamos cada vez, no es porque no debemos venir cada vez, sino que sí debemos estar siempre delante del Señor, porque no hay justo ni aun uno. Y nosotros caemos, y caemos involuntariamente muchas veces, o como caigamos. Como el diablo nos puede hacer caer, si no tenemos la guardia levantada. Pero dice la Escritura que si estamos en Él, el diablo no nos toca, y ustedes lo van a ver. Entonces hay poder en el nombre del Señor, hay poder en Yeshua, y ese es el poder del nombre del Señor. El sacerdocio de nuestro sumo sacerdote es el poder de su nombre, porque ahora hemos sido limpiados y caminamos en la luz. Vamos adelante. Déjenme hablar una introducción pequeña. Por mucho tiempo yo leí esta parte, y hasta esta vez que leí para hacer el tema y lo puse en PowerPoint. Entonces, al leer todo otra vez, todo el libro junto, yo me di cuenta, no es que nos está llamando niñitos. Dice, os escribo, en la Reina Valera, dice, os escribo a vosotros niños o niñitos, ¿verdad? O hijitos. Mala traducción, hermanos. Fíjense bien, hay un mensaje en todo esto, un mensaje tremendo. Niñitos somos niñitos cuando estamos bebés, cuando nacimos, y vamos a decir un toddler, un pequeñito de 3, 4, 2, 3 años que va caminando y ahí va. Esos son los niñitos. Los jóvenes son desde los teens ya para adelante, ya van con fuerza, ya se hacen jóvenes fuertes, como mis hijos y muchachos fuertes, ¿verdad? Hay como nuestros jóvenes. Y ya cuando somos padres, ya estamos criando otros hijos. Así que con eso en mente vamos a considerar. Dice, niñitos, a los bebés, estoy escribiendo a vosotros porque vuestros pecados han sido perdonados. O sea, cuando venimos al Señor y somos bebés espirituales, Señor, venimos, depositamos nuestra carga, somos perdonados. El sacrificio de Yeshua es aplicado. Nosotros, es nuestra expiación, es nuestro cordero expiatorio. Nosotros pusimos las manos en Él y Él fue sacrificado por mí. Y era una bebé. Perdone que hable en primera persona, quiero poner el ejemplo bien. Entonces, nuestros pecados fueron perdonados por causa de Él, porque Dios nos ama y Dios dice, quiero salvarte, venimos a Él. Estoy escribiendo a vosotros padres, ya son padres, ya tenemos hijos, porque habéis espiritualmente, conocido a quien existe desde el principio. O sea que nos escribe a nosotros padres porque ya conocimos al Padre, ya conocimos a Yahweh, que existe desde el principio. Vamos adelante. Y dice, estoy escribiendo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y sigue todavía hablando, ¿verdad? Entonces dice, los jóvenes vencen, están en la fuerza de su fe. Porque estamos hablando del nacimiento y del crecimiento espiritual en esta epístola. Entonces dice, el apóstol está hablando, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos, padres. Así que vamos adelante. Fíjense bien. 1 Juan 2:14. Vosotros niñitos os he escrito porque vosotros habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Porque habéis conocido a Yahweh. ¿Cómo conocieron a Yahweh los niñitos? Porque al venir a traer nuestro Cordero de Gloria para ser perdonados, nosotros fuimos perdonados por el sacrificio de el Mesías, en el cual estaba el Padre para reconciliarnos a nosotros mismos, a Él mismo. El Padre en su Hijo estaba en el sacrificio, y por eso es que cuando somos bebés conocemos al Padre, porque conocer
en la escritura no es como decir yo lo conocí, yo sé, me hablaron de él y allá está así, yo sé que es otro Señor. No, porque al aceptar nuestro Cordero, nosotros somos considerados como que estamos en el Cordero, en el DNA de Yeshua. Estamos en Él. Entonces, al estar en Él, estamos en el Padre. Porque cuando Él dice, vendré y cenaré con vosotros, quiere decir que vendrá y tendrá una comunión íntima con nosotros. Una relación de padre e hijo. Espiritualmente. Por eso es que los niños conocen al Padre. Y luego dice, vosotros padres, vosotros adultos maduros en la fe, os he escrito porque vosotros habéis conocido a quien existe desde el principio, al Padre. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo antes, que nuestra comunión es con el Padre y es con el Hijo. Vosotros jóvenes, os he escrito porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Se fijan dónde está la fortaleza del joven, de la persona joven espiritualmente? Porque la palabra de Dios, Yeshua, el Mesías, permanece en vosotros. La palabra es el Mesías. La palabra de Dios es el Mesías. Por eso es tan importante que amemos también la Santa Biblia, porque se llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue dada precisamente para revelarnos al Mesías. Porque sois fuertes. La palabra, el Mesías de Dios, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno por el poder del Mesías, por el poder del que vive en nosotros. Hemos vencido al maligno. Esa es la fortaleza de los jóvenes. No améis al mundo o las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. ¿Se fijan ustedes? Si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Será porque dice, bueno, ya te fuiste? No, es porque no estamos en la palabra. Porque la palabra no está en nosotros. Mesías no está en nosotros. El Mesías divino no está en nosotros. Entonces el amor del Padre no puede estar en nosotros porque lo dejamos. Por eso es que dice, vean de qué espíritu es. ¿De qué espíritu hay dos? Hay dos, el demonio, que es también un ser espiritual, pero no es Dios. Ni siquiera como se parezca al Señor. Es poderoso, pero no es Dios. Pero es espiritual y puede venir y entrar en ti. Entrar en nosotros si lo permitimos. Y entonces el amor, entonces el Padre no tiene espacio en el corazón, porque donde está el enemigo no habita Dios, y donde está Dios dice que hemos vencido al maligno. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos, las pretensiones de la vida no son del Padre. Todo lo que es de la naturaleza carnal, nuestros deseos pecaminosos, todo lo que no es, lo que es del mundo, todo lo que nos enseña el demonio a través del mundo, no es de Dios, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, o sea que ya va caducando para siempre y se va a desaparecer a la par con sus deseos. Todo pasa, decía un pastor muy amado de hace mucho tiempo, Pastor Claudio Martín. Nunca olvidaré ese tema porque a mí me ayudó mucho en mi vida con mis tristezas y mis problemas. Todo pasa, nada permanece, solo Dios permanece. Y el mundo está pasando siempre, dice, a la par con sus deseos. Todo eso va a pasar. Y aún en este mundo pasa. Mas cualquiera que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre.
Mis hermanos, esta es la recompensa gloriosa. Si nosotros crucificamos la carne con sus deseos y todas sus lust del mundo, entonces permaneceremos para siempre en la tierra nueva y permaneceremos para siempre en el Padre. Y el Padre en nosotros por medio de la naturaleza humana de Yeshua que está unida a Él. Nuestra naturaleza fue restituida a hijos e hijas de Dios y estaremos con Él para siempre. Vuelve ahora, niñitos. Ya saben cuáles son los niñitos. Ahora sí, esta es la última hora. Y mis hermanos, este mensaje yo se los estoy hablando como el apóstol se los dio a estas personas en ese tiempo, a los que lo escucharon. Esta es la última hora. El maligno está reuniendo todas sus fuerzas para dar la última pelea. Y está agarrando a todos los que no quieren escuchar la verdad. Y dice, vosotros habéis oído que un antimesías está viniendo. Y nosotros sabemos que ya ha estado en el mundo de hace mucho, porque aquí mismo lo dice. Y en efecto, muchos antimesías se han levantado ahora. ¿Se fijan? Desde el tiempo de Juan, el apóstol Pablo decía, porque ya está en función el misterio de iniquidad. Es este. Los antimesías, los anticristos les llamamos. Es por lo cual que sabemos que esta es la última hora. Y el último anticristo está ya, el que nosotros pensamos que tal vez sea el final, está en poder. Y solo falta que sea entronado mundialmente. Ellos salieron de nosotros. Fíjense de dónde salieron, de dónde salió toda este armazón de religión pagana mezclado con cristiana, que es el catolicismo romano. Hemos estudiado esto y ustedes pueden verlo en los temas pasados, el misterio de iniquidad 1 y 2 y la abominación desoladora 1 y 2. Ahí está todo lo que es el misterio de la iniquidad y hasta el fin del tiempo. Así que no eran parte de nosotros, dice. Así como en nosotros, en el pueblo cristiano, mis hermanos, que hay muchos que van a salir y que se tornarán enemigos. Y no estoy hablando de una denominación en especial. Ahorita estoy hablando de la fe de Cristo, de la verdadera fe de Cristo. Y si tú estás en Él, yo no lo sé, tú lo sabes. En el último fin del tiempo, los que van a estar en la fe, así como lo especifica la Escritura, son contados, son pocos, son muy pocos. Ellos salieron de haber conocido la verdad, pero la desecharon. Aceptaron las fábulas que les predicaron. Porque si hubieran sido parte de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice la palabra del Señor. El propósito de este mensaje es para que no pequemos. Pero si pecamos, sabemos que tenemos a nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra expiación y es nuestro sumo sacerdote. Confiemos en el Cordero que nosotros llevamos para ser degollado por nosotros. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Y vamos ahora avanzando con nuestro Yeshua para estar en la presencia del Padre. Y ser justificados y santificados y hechos. Ahí está la respuesta de la pregunta del principio, ¿verdad? ¿O somos considerados justos? ¿Somos declarados justos? ¿O somos hechos justos, mis hermanos? ¿Verdad que la respuesta está clara? Somos hechos justos, mis hermanos. Porque dice que no hay nada en nosotros que pueda hacernos pecar si estamos en la palabra, en el Mesías y así en el Padre. Así que si le conocemos, guardaremos sus mandamientos. Si no guardamos, sabemos que somos mentirosos. Si decimos que estamos al Padre, bueno, ya lo hemos repasado. Solo podemos permanecer en el Padre cuando amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y este que es la joya de la justificación por la fe. Cuando permanecemos en el Padre,
No hay cosa dentro de nosotros que pueda hacernos tropezar. ¿Por qué? Porque el poder supremo, el poder que trajo a la existencia el mundo, la tierra y todo lo que existe, el cielo y los cielos y todos los mundos, este Padre poderoso está en nosotros espiritualmente, en su espíritu. Él es espíritu y nos dice, aquí estoy, hija, por medio de su espíritu. ¿Cómo Dios da su espíritu? A Él le pertenece. No es mío, pero es el mismo, es el Padre. ¿Cómo nos da vida? Solamente sopla y nos está dando su aliento y vivimos. ¿No es así? Y cuando morimos, exhalamos el aliento que el Padre nos dio y nos morimos. Pues espiritualmente, si nosotros recibimos el Espíritu del Padre, su Espíritu, su aliento, su vida, Él la comparte con nosotros. Así es como nosotros somos cambiados y no hay nada que pueda hacernos tropezar. Y ya estas son las pruebas de que caminamos en Él o no somos de Él, ¿verdad? Entendimos bien todo lo que es de niñitos, ¿verdad? De la parábola, de lo que el apóstol está hablando, de nuestros pecados, de cuando somos niños. Repasemos. Cuando nacemos de Dios, niñitos, nuestros pecados han sido perdonados por causa del Padre, porque llegamos a conocerlo a Él, que existe desde el principio. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que borra nuestros pecados? Es el Cordero. El Cordero inmolado es nuestra expiación, nuestro capará. Pero cuando ya somos perdonados, ahora nuestro sumo sacerdote nos lleva al Padre, y ahora sí, entonces, por causa del Padre, porque llegamos a conocerlo a Él, por medio de nuestro Mesías, de la palabra en nosotros, por medio del Mesías. Así es que llegamos a conocerlo a Él, a quien existe desde el principio. Cuando creemos como hijos de Dios, jóvenes, cuando estamos en nuestra fuerza espiritual, vencemos al maligno por haber conocido al Padre, quien existe desde el principio. Y porque somos fuertes, el Mesías permanece en nosotros. Por esto vencimos al maligno, porque el Mesías está en nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios y no amamos al mundo, el amor del Padre está en nosotros. Y entonces pertenecemos al Padre, somos de Él y permanecemos para siempre. No podemos tener uno y dejar lo otro, porque esta es nuestra respuesta y reflejar la luz del Señor cuando hacemos la voluntad de Dios. Y no amamos al mundo, porque el amor del Padre está en nosotros. Y Él es nuestro amor. Él es nuestro preferido. Él tiene primacía en nuestras vidas. Él, nuestro Padre, nuestro Yahweh. Entonces pertenecemos al Padre. Somos de Él y permanecemos para siempre en Él. Permaneceremos para siempre en Él si nosotros continuamos en Yeshua. Esto es importante para nosotros que vivimos en la última hora. Hoy. Cualquier momento el hombre de pecado va a avanzar y tendrá bajo su dominio por un momento histórico las naciones. Y entonces ordenará lo que Él quiere hacer con los que son fieles y los que creen verdaderamente en el Padre y en el Hijo. Y entonces va a ser tiempo de angustia, pero nosotros continuaremos permaneciendo en el Padre, venciendo. ¿Por qué? Porque está en nosotros la palabra. El Mesías está en nosotros y nosotros estamos en el Mesías. Entonces estamos pegaditos al Padre y dice que no hay nada en nosotros que pueda hacernos pecar, porque estamos llenos, saturados de la presencia del Padre por medio de el Mesías en nosotros. Así que el último antimesías está llegando ya, mis hermanos. Está aquí ya.
Pero vosotros tenéis, vamos a empezar, Primera de Juan 2:20, esta parte, es que lo hice separado, pero saben, terminar el segundo capítulo es bien glorioso. Pero vosotros tenéis la unción del Mesías, la unción de Yeshua, que viene de Hakadosh, the Holy One, el único santísimo. Aquí debe haber puesto el uno santísimo, porque the Holy One, uno santo, el único santo. En español uno se acostumbra a traducirlo como el santísimo, pero es que dice el único santo, el único santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Mesías que viene de Akadosh, el único santo. Y conocéis todas las cosas. Conocemos las cosas cuando tenemos la unción de Hakadosh, del Santísimo, del único santo. Y dice que nosotros que creímos en el Padre y en el Hijo, así como lo hemos estado estudiando, entonces tenemos la unción del Mesías. No es otro espíritu, no es otro Dios. Tenemos la unción del Padre, porque estamos hablando del Padre y del Hijo. Juan es específico diciendo que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Vosotros tenéis la unción del Mesías, el Padre viviendo en el Mesías. Así el Padre viene a vivir en nosotros. Esa es la unción. Hermanos, pero yo les animo en el nombre glorioso de nuestro Yeshua y de nuestro Yahweh, del Padre y del Hijo, que vengamos a un conocimiento más íntimo del Padre, más cerca, acercarnos a nuestro sumo sacerdote y creer en Él como nuestro sumo sacerdote. Así como creímos en nuestro Cordero de Gloria, debemos creer en nuestro sumo sacerdote, que es ministro de los bienes venideros. Así que todo aquel que niega, fíjense bien, ¿quién es no es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y está en tu palabra? Todo aquel que tiene una palabra santa no tiene excusa delante de Dios, porque aquí está la verdad. Y si tú prefieres sentarte y escuchar lo que te digan, no importa lo que sea, sin estudiar tu palabra, sin comparar y ver, pero ¿por qué dice así si así no, aquí no dice así? Y entonces yo paro de escuchar y yo me pongo a estudiar. Que así era. Que así no era. Entonces la palabra tiene prioridad, porque este es Dios y el hombre es hombre. Fallo. No os he escrito como si no ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Fíjense bien, porque hasta esta parte la han tergiversado. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se fijan ustedes? ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? El anticristo que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo. Por eso, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque no puede tener al Padre sin el Hijo. Simplemente ese es el trabajo de nuestro sumo sacerdote. Esa es la mediación de nuestro sumo sacerdote. Tan mal interpretada, está en medio del Padre y nosotros. Y si no creemos en el sumo sacerdote, nuestro Yeshua, como es en la Escritura, no estamos continuamente ofreciendo al Padre una ofrenda, Cordero de Gloria, como el católico, Cordero de Gloria, Cordero de Gloria, Cordero de Gloria, bañándose con sangre todo el tiempo, cuando una vez fue expiado por nuestros pecados.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, en cuanto a lo que hemos estudiado, dice también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se fijan? Si nosotros ponemos atención y creemos y entonces permanecemos en esta verdad, entonces también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Porque son los dos en los cuales tenemos que permanecer y no separados, porque el Hijo está en el Padre. No desechamos un solo verso de la Escritura, no lo ponemos aparte porque no nos sirve para enseñar lo que estamos enseñando. Si hermano que enseña, mujer hermana que enseña, pastores que enseñan en el nombre de nuestro Padre y nuestro Salvador, yo les llamo para que corrijan. Y si su doctrina niega una parte de la Escritura, no es completamente verdad. Está mezclada con error. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque ya estaba, el misterio de iniquidad estaba penetrando la iglesia. Eso podemos verlo en Apocalipsis, también en Éfeso, la iglesia pura, y ya estaban ahí el misterio de iniquidad adentro. Dice, si habéis oído, y sabemos que salieron de ellos también. Si permanecemos en el Hijo y en el Padre, y hemos estudiado bastante cómo podemos permanecer en el Padre. Estamos en la palabra, o sea, estamos en nuestro sumo sacerdote, porque después de haber sido nuestro sacrificio, ahora es nuestro sumo sacerdote, nos lleva en su carne, nos va precediéndonos hasta el día en que nosotros lleguemos al Padre y lo veamos tal como Él es nuestro predecesor, estamos en Él, vamos en Él, entonces confiemos en Él, creamos en Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Se fijan ustedes? ¿Cuál unción recibimos? La unción del Mesías no es así. Así como Dios ungió a Yeshua, así nos unge a nosotros cuando hemos creído en Él. Nos da el mismo Espíritu, nos da su Espíritu. Él nos da su Espíritu en nosotros para poder ser fieles y que no haya nada malo en nosotros. Dice que si como recibimos la unción, permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque creemos la palabra y esta es la que nos enseña. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Dios y su palabra nos enseñan todas las cosas. Dios, el Padre, Yahweh, y es verdadera, dice, la unción es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Permanecer en quién, mis hermanos? Permanecer en el Padre. Porque es la unción del Padre que está en nosotros y nosotros tenemos que permanecer en el Padre por medio de la humanidad de Yeshua. Amarrados, atados, un DNA humano unido al DNA del Padre espiritual eterno. Gloria sea nuestro Señor de gloria, gloria sea su nombre. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Por eso es que muchos dirán, oh, si yo hice tantos milagros en tu nombre, si yo prediqué en tu nombre, si yo hice obra misionera en tu nombre, si yo les
pero se alejarán avergonzados muchos de ellos, porque no basta haber hecho todo eso. Lo que echó fuera, lo que sanó, lo que hizo fue el nombre poderoso del Señor, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y fue hecho por beneficio de las personas. Pero dice, si permanecemos en Él, no tendremos apuro. Tendremos confianza, tendremos una fe firme que nada nos moverá. Permaneceremos en el Padre, unidos al Padre, por medio de Yeshua. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Justificación. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y no es que quiere decir que si yo hago obras de justicia, entonces ya nací de Él. No. Quiere decir que porque soy de Él, mis obras revelan su justicia. Mis obras revelan quién es Dios, lleno de amor, de misericordia, de compasión, con un juicio justo, un juicio divino, no humano. Porque no tenemos ya nuestra mente, sino la mente del Señor está en nosotros, porque tenemos la unción del Santo, del único que es santo, del Santísimo. Y nacimos de Él. ¿Se fijan? También que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Mis hermanos, por eso es que dice el apóstol Pablo, ahora, el apóstol Juan, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos unidos a nuestro sumo sacerdote Yeshua. Unidos. Hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Ahora somos unidos a su cuerpo. Y ahora estamos abrazados al Padre como está Yeshua. Como el Padre abraza a Yeshua. Repasando rapidito el número 2, capítulo 2, somos considerados justos cuando aceptamos al Padre y al Hijo en el Mesías Jesucristo. Hemos recibido la unción de Yahweh, el Santísimo Dios, la misma unción con que ungió a Yeshua, el Mesías. Al creer en el Mesías, permanecemos en el Padre y el Hijo. Si no creemos en el Mesías como Padre e Hijo, somos del Anticristo. Si negamos al Hijo, negamos también al Padre. Si aceptamos al Hijo, aceptamos al Padre también en nosotros. Los dos, dice. Por eso es que Yeshua dijo que vendremos y haremos morada en vosotros. Porque son dos y es uno. La unción de Yeshua permanece en nosotros. Y nosotros permaneceremos en el Padre. Permanecemos en el Padre. No nos salgamos de la unción. Es como la unción del Señor. ¿Se acuerdan del ejemplo del DNA? Bueno, nuestro DNA está siendo cambiado, transformado a la imagen del Padre, para que seamos hechos nuevamente a imagen del Padre. Y entonces esa unción trabaja en nosotros. La unción, porque es el Padre mismo, su naturaleza, viene y nos llena. Y entonces pensamos correctamente como el Señor, amamos como Él ama. Y nosotros debemos permanecer en esa unción. Yeshua es el justo, no nosotros. Somos nacidos de Dios cuando obramos con justicia como Él es justo. Como Dios es justo y como lo vimos en Yeshua, que es el justo también. Confesamos que Yeshua es el Cristo y así recibimos al Padre en nosotros. Hakadosh, the Holy One, el único santo, el único santísimo. Si permanecemos en Yeshua, entonces recibimos la unción de Hakadosh, al Holy One, lo recibimos en nuestra vida.
Permanecemos en el Padre, porque ya lo recibimos en la unción. Cuando permanecemos en Yeshua, estamos permaneciendo en el Padre. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque aún no conocen a Yeshua. No han permitido que Él entre en sus corazones, porque ni siquiera quieren creer en que el Padre estaba en el Hijo. Y esta es la verdad que nos conecta y que nos lleva al Padre. Así como la verdad del Cordero de Gloria que murió por nosotros en lugar de nosotros. Así, Yeshua está en lugar de nosotros en el Padre. Literalmente en el Padre y espiritualmente en el Padre. Para que un día nosotros estemos delante de Dios Altísimo y espiritualmente completamente llenos, saturados de su presencia. Nada de lo que éramos la naturaleza carnal. Esta es la gloria de esta verdad. Así que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, perdón, pero sabemos, yo necesito un pointer, ni sabría cómo usarlo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él. ¿A quién? Al Padre. Reflejaremos su imagen, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí, en Él, se purifica a sí mismo, así Él es puro, como Él es puro, mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Nada nuevo, ¿verdad? Todos sabemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos son parte del pacto. Estamos en el pacto. Esta ley es nuestro corralito, es la que nos dice, oh, cuidado, no te salgas. Y sabéis que Él apareció, es nuestra niñera, vamos a llamarle, así le llama el apóstol Pablo. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Permaneciendo en Yeshua, permanecemos en el Padre, sabemos, ¿verdad? Así que no peca. ¿Por qué? Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya lo vimos, lo vuelve a repetir. Si caemos en el pecado es porque no estamos conociéndolo. El Padre, su Espíritu no está en nosotros. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el Padre es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es otra parte de la justificación. Es la respuesta de las primeras preguntas. No es que somos declarados justos, no es que somos nombrados justos, es que son deshechas en nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones son deshechas por la presencia del Padre en nosotros. Dice que no hay nada, no queda nada que nos haga caer en pecado. Eso es deshacer las obras del diablo. Y cuando no creemos esta verdad, que Yeshua apareció para deshacer las obras del diablo en nosotros, entonces continuamos pecando. Pero eso quiere decir que el Espíritu del Padre, el Padre en su Espíritu, no está en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, fíjense bien en cuanto al DNA que les decía, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, Yeshua, permanece en nosotros.
nosotros en Yeshua, para ser nacidos de Dios. Y entonces somos hijos de Dios. Y entonces no practicamos el pecado. Y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. El que practica pecado no ha nacido de Dios. Cree que ha nacido, pero no ha nacido. Por eso el Señor les dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y no vamos y nos bautizamos y decimos, yo he nacido de nuevo, pero continuamos iguales. Eso no es nacer de Dios. Nacer de Dios es tomar en serio nuestro bautismo por agua y que descienda el bautismo, la unción del Padre sobre nosotros. En ese momento de niñez espiritual, cuando el Padre viene y tiene comunión con nosotros, y esa comunión no se va, permanece como nosotros estudiamos. Esta es la gloria de la justificación por la fe, es la gloria del Evangelio, la gloria de ser justificados, la gloria de ser hechos justos, mejor dicho. Hechos justos. Nosotros no somos solamente declarados justos, somos hechos justos. Justos con el justo para estar en el Santísimo Padre. Y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Ahora la simiente de Dios está en nosotros. Y a menos que echemos fuera esa simiente y decididamente con conocimiento digamos, yo no quiero, yo quiero el mundo, entonces ya no hay sacrificio por nosotros, dice la Escritura en Hebreos. No es tiempo de jugar al cristiano, mis hermanos. Conocer la verdad de Yeshua es conocer la verdad de nuestro sumo sacerdote, es conocer cómo estamos uniéndonos al Padre. Y o estamos unidos o no estamos unidos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, lo vuelvo a repetir. Porque la simiente de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, ya lo vi, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se fijan de quiénes somos hijos cuando no estamos en Dios? Dios nos guarde, ¿verdad? Pero ahí estábamos, éramos hijos del demonio. ¿Por qué? Porque la simiente del demonio, el espíritu del demonio estaba en nosotros. Hacíamos las obras que el demonio nos hacía hacer para perdernos, todo tipo de basura y suciedad. Pero cuando venimos a nuestro Cordero de Gloria creímos en este sacrificio, es como si nosotros crucificamos a nuestro Cordero de Gloria. Fuimos perdonados, redimidos, y ahora viene el Padre y dice, tú eres mi hijo. Y pone su DNA en nosotros. Su simiente en nosotros es su espíritu. No otra persona. Él mismo, porque somos sus hijos. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y su simiente está en nosotros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nos daremos cuenta que hemos pasado de muerte a vida si es que amamos a nuestros hermanos, porque si no amamos a nuestros hermanos, permanecemos en muerte. Quiere decir, lo hemos estudiado, que no es cierta nuestra profesión. Simplemente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es como si lo mata. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se fijan ustedes? Vida eterna permanente en él. Al Padre, a la vida eterna permanente en nosotros. El Padre, su naturaleza, su simiente es lo que nos va a dar la eternidad, la vida eterna. Pero no podremos tenerlo en nosotros si es que todos estos son los frutos de nuestra vida.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? La vida eterna que permanece en nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. También nosotros debemos amar a nuestros semejantes hasta la muerte. No es que, ellos no creen lo mismo, y ellos y nosotros no tenemos culpa, ¿verdad? No, es que los amamos y nos dolemos de su ignorancia, nos dolemos de su desdén, de su indiferencia. Lloramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque les amamos con el amor de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de verdad, de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando venimos al Señor, cuando tenemos la unción que el Señor nos da, la unción misma que dio a Yeshua, es la unción nuestra. Su presencia en nosotros, su simiente, como hemos visto. Cuando tenemos eso, entonces dice, nuestra conciencia está regida por la justicia y la rectitud de Dios. Entonces, nuestra conciencia nos va a reprender si es que algo no está correcto, y nosotros no queremos perder la presencia del Señor. No. Y cualquier cosa que pidiéramos, entonces, solo entonces podemos aplicar esto. No estoy diciendo que el Señor no puede contestar o no contesta oraciones de personas que no han venido al Señor. Porque el Señor juzga a cada uno de acuerdo a lo que conoce. Y Él conoce la necesidad y el corazón de cada persona y hará conforme a su voluntad. Yo no me erijo en juez de Dios. Pero aquí dice que cualquier cosa que pidiéramos, si nuestro corazón no nos reprende, si estamos delante de Dios con manos puras, con corazón limpio y puro, entonces podemos pedir lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad y lo recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que esta es la condición de recibir todo lo que pidamos. Porque hacemos todo, porque al estar en Él no vamos a pedir algo que no es para nuestro bien o para nuestra salvación. Porque tenemos la mente del Señor. Porque el Señor está en nosotros. Eso quiere decir, su simiente está en nosotros. Nuestra conciencia está regida por su justicia, por su verdad, porque Él es justo y Él nos ha hecho justos. Por eso es que no es que somos declarados justos, somos hechos justos. Y eso significa un cambio de naturaleza. Por eso es que dice que no podemos pecar. Y no es que nos va a estar cuidando que, ¡ey! ¡No hagas eso! ¡No! Quiere decir que nuestra naturaleza ha cambiado, cambia y va cambiando de tal manera que no más queremos pecar. No queremos caer en el mismo hoyo. Queremos levantarnos cada vez a alturas mayores para estar con nuestro Salvador, para conocerlo un día y ver su rostro. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Se fijan? Cuando toman las cosas solamente en los versículos fuera de contexto, y ya aquí ya es una religión, ¿verdad? Es que yo creo en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo.
Pero ya vimos lo que implica creer en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hemos estudiado, eso es creer en el nombre de Jesucristo. Y por eso es que no estamos continuamente matando el cordero todos los días. Es porque el nombre de Jesucristo encierra su sacrificio y encierra su sacerdocio. Y es que el nombre de Yeshua encierra su sacrificio y su sumo sacerdocio. No puede separar el uno del otro. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Señor. Y el que guarda sus mandamientos del Señor, de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Ya vimos que no hay separación. Guardamos sus mandamientos porque estamos en Dios. Y si no los guardamos es que no estamos en Dios simplemente. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Se fijan? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su Espíritu, la unción del Mesías. Ese es el Espíritu que Él nos ha dado.